Padre Celestial, te doy las gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, que volvemos a tener de recibir tu palabra aquí en la comunión de los santos, en medio de la congregación de tu pueblo llamada la iglesia, Señor, la reunión de aquellos que fuimos llamados aparte, en la cual, Señor, tú nos invitas constantemente a conocerte, Señor, y a crecer en ti. Te doy las gracias por la obra que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. La gloria sea para ti siempre. Te ruego, amado Señor, en esta última etapa, si es posible, Señor, no olvidar todo lo que hemos aprendido, estas maravillas de este misterio escondido, Señor, ahora revelado, ahora vivido, llamado la iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque tu misma palabra lo dice aquí en Efesios, ella es tu esposa. Así que, Señor amado, te pedimos que esos principios que hemos conocido a través de estos meses ya largos sobre Efesios y sobre la iglesia como un cuerpo hayan quedado grabadas con fuego en nuestro corazón y podamos seguir viviendo de una manera real, visible, testimonial, la vida de iglesia como un cuerpo. Que todo lo que hacemos, Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea pensando en tu honra y tu gloria siempre. Te pido tu bendición ahora, mi amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios a Efesios capítulo 4 y vamos a continuar en el verso donde quedamos, verso 15 y 16. Ahí ya es casi, estamos en la recta final, hermanos. He orado y créanme, doy testimonio, mis amados hermanos, de respuesta del Señor, porque lo veo. Vemos el obrar del Señor en la vida de ustedes. Vemos no cosas grandiosas, pero van a ser grandes, créanme. Pero estamos viendo cosas de a poquito, pero que muestran que Dios está obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Lo puedo decir como testimonio porque lo he estado observando. Hemos estado orando para que este texto, o en realidad todo el tema que hablamos durante todos estos meses, todavía faltan muchos más sobre este tema de asuntos de la iglesia, haya en verdad, como dije en la oración, quedado grabados en el corazón de todos nosotros. Mis amados hermanos, porque es muy importante entender estas verdades, porque de ahí depende también una parte fundamental de nuestra vida de iglesia, que es el crecimiento. Eso es lo que dicen los últimos dos versos que vamos a tratar hoy. No alcanzaremos, pero ya estamos a terminar. El verso 15 que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Ese es el propósito de la iglesia, crecer, pero no solamente crecer numéricamente, mis amados, sino crecer espiritualmente. Por eso, en el contexto que venimos hablando y conociendo a través de la Escritura, el Señor nos muestra, mire, Él mismo constituyó, cuando decimos Él mismo constituyó, estamos hablando, entendemos que es aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra, aquel que habiendo subido a lo alto llevó cautivo a la cautividad, aquel que es el Señor de la iglesia. Estamos hablando de Cristo Jesús. Él ha constituido 5 ministerios respaldados por 5 dones y otros más. Cada uno de estos ministerios va ligado, está apoyado por muchos otros dones más que se manifiestan en la vida de la iglesia. Ayer hablábamos con un hermano, más que todo en un tema que me preguntaban sobre el servicio, ¿no? ¿Qué significa el don del servicio? ¿Qué significa servir? Y más o menos entendemos que todos los dones que el Señor nos entrega en 1 Corintios 2 y Romanos capítulo 12 tienen que ver con el servicio. Y en el servicio también vemos que se enseña a la iglesia, se perfecciona a la iglesia, verso 12, dándoles herramientas para qué, para ser edificado, ¿no? Para que la iglesia crezca, la iglesia madure y crezca no solamente en calidad, sino en cantidad. Crezca no solamente cuantitativamente, sino en calidad de servicio, en calidad de vida, en calidad de santidad, hermanos, porque eso es lo que en verdad vamos a comenzar a ver desde el verso 15. Porque hay obstáculos que están impiden la madurez. Ya vimos el primero que está en el verso 14, vimos el 13, hasta que todos lleguemos a dos cosas. Porque cuando usted no está maduro en la unidad de la fe, o sea, en la doctrina, hay solo una doctrina. Hay más de 60,000 a 70,000 clases de doctrinas, más o menos el número, pasa de 50 hasta 80,000 en el mundo. Doctrinas sacadas de la Biblia que constituyen de per se iglesias o congregaciones o denominaciones de todas las clases y de todos los rangos y niveles.
Pero hermanos, si vamos a la palabra de Dios, solo hay una doctrina. Y esa es la doctrina que enseña a Cristo Jesús. O sea, toda aquella que se aleja de la obra de la persona de Cristo, que se aleja del Dios Padre y de su Espíritu obrando en medio de nosotros, aquella doctrina que se aleja de, por ejemplo, de este concepto, la iglesia es un cuerpo, que no la vive y no la practica, no están entonces viviendo la doctrina correcta, ¿no? Bueno, hay una serie de facetas que no vamos a entrar ahora, pero la recuerdo como una introducción a lo que vamos a ver ahora. Entonces, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, la unidad en la doctrina, todos lleguemos, es conozcamos qué es lo que estamos creyendo. Cuando conocemos qué es lo que estamos creyendo, entonces vamos a conocer, como dice en la siguiente parte del verso, al conocimiento del Hijo de Dios. Cuando tenemos doctrina y relación con Cristo, crecemos en madurez. Para eso, precisamente, cuando en el liderazgo no se da abasto, mientras buenos hombres se ejercitan y se enseñan en manifestar sus dones, sobre todo el de la enseñanza, hay buenas ayudas. Seguimos promocionando los cursos de Emaús como una ayuda base importante doctrinal. Pueden ustedes escudriñar un curso y compararlo con la verdad de Dios, la correcta verdad de Dios, se van a encontrar ahí completamente limpieza y pureza doctrinal. Entonces los cursos son una ayuda para, valga la redundancia, ayudarnos a crecer en la doctrina y en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando tenemos esas dos cosas, vamos a ser hombres y mujeres maduros. Y también todo lo anterior, dice verso 14, todo lo que nos ha sido entregada, ¿no? Unidad de doctrina, conocimiento del Hijo de Dios, las herramientas del perfeccionamiento para servir y que la iglesia sea edificada, es para algo. Verso 14. Porque el Señor advirtió en Timoteo capítulo 4, en 2 Timoteo también lo menciona, en 1 Pedro capítulo 3, habla y advierte, y el mismo Señor Jesús anunciando de una de las muchas señales antes de su regreso será esta: vendrán hombres que enseñarán falsas doctrinas, falsos maestros. Entonces, hermanos, nosotros aquí estamos siendo entrenados para identificarlos, para discernir. La única manera de hacerlo es compararlos con la luz de la verdad, que es la escritura, ¿no? Ellos tendrán su mentira, pero la mentira siempre cae ante la verdad. Por eso, hermano, nuestra tarea y responsabilidad es crecer en la verdad, conociendo esta verdad. Y aquí es donde estamos enseñándoles. Dice, para que ya no seamos niños. Bueno, por naturaleza, un niño, ayer, en estos días me mostraron una foto de Elizabeth metida debajo de un anaquel. Ella está gateando hacia atrás, está como aprendiendo a gatear hacia atrás, entonces se metió de piececitos en un anaquel, ¿no? Es natural, algunos niños gatean hacia adelante, otros gatean de diferentes formas, pero es un proceso natural. Y el proceso natural lleva a que después de que el niño aprende a gatear, ya come cosas más sólidas, después de que come más cosas más sólidas, ya va balbuceando palabras que emprende, ya tiene partes gestuales. Por ejemplo, Elizabeth ya saluda, dice adiós, ya le decimos bye bye, y ella dice así, ¿no? Entonces va creciendo, eso indica, está creciendo. Hermanos, pero si la niña se quedara en ese estado por meses, incluso años, diríamos, aquí hay algo delicado, hay que saber qué pasa. Entonces lo mismo pasa en la iglesia. No podemos estar toda la vida como niños fluctuantes. Ustedes, hermanos, en la iglesia del Señor tiene, y lo habla en términos generales, buenos varones, buenos hombres, temerosos de Dios, que están enseñando la palabra de Dios. Antes de que comience el Congreso de Emaús, el hermano Miguel Dube le va a estar aquí enseñándonos la palabra de Dios un domingo. Así como el hermano Jorge nos enseñó el sábado pasado algo sobre sexualidad para la familia, buenos hombres de Dios. Aquí en la congregación, en la comunión del Señor, tenemos buenos hombres de Dios. Y debemos crecer, dice, para que no seamos llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina por las trampas, porque hay obstáculos que impiden la madurez. Ya vimos, se los recuerdo. El primero son los falsos maestros, que es lo que estamos viendo en el verso 14. Lo otro que vamos a ver hoy, hasta donde alcancemos, verso 15, la falta de verdad y la falta de amor. Esas son cosas que impiden madurez. Cuando usted se engañaba por un falso maestro, usted es un niño. Cuando usted va detrás de aquellos que solo le endulzan su oído y le dicen lo que quieren oír, solamente lo que a usted le gustaría oír, ¿no? Lo que no va de acorde a la realidad de Dios, aquellos que creen que Dios es el sirviente del hombre, es el que sirve al hombre y no al contrario, es el que está ahí
el Dios que todo nos da, estamos en un error doctrinal, somos niños. Aquellos que en verdad son fluctuantes, como dicen, llevados de aquí, somos niños. Pero dice aquí por estratagema, la palabra estratagema que ya vimos, tenía que ver con aquel que lanza los dados, ese engañador o que manipula sus manos y engaña lanzando los dados para que caigan en el número que él quiere, manipula las cosas. Entonces los falsos maestros de estos últimos tiempos van a manipular a su audiencia, van a manipular por muchos medios visuales que van a llenar su parte emotiva, les van a dar alegría, sí, pero no el gozo del espíritu, les van a dar una paz de ver cosas que impactan sus sentidos, sus ojos, sus oídos, muchas cosas, pero no los van a llenar en su alma. Esa es la trampa de los falsos maestros. Entonces dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces estos falsos maestros lo hacen a propósito, ¿no? Ellos lo hacen a conciencia. Ellos organizan su presentación y su forma de enseñanza para atrapar al ingenuo, al niño. Hermanos, por eso yo sé que vamos a crecer en la fe para no ser niños y mantenernos en la verdad del Señor. Por eso, para identificar un falso maestro es fácil. Esos falsos maestros, esos falsos hermanos cambian, minimizan o cuestionan lo que significa el carácter y la obra de Cristo. Fácil. O sea, fácilmente pueden, como los mormones o algunas sectas mentirosas que combinan la deidad de Cristo con la creación y otras cosas de sus seres angelicales, en este caso, como hacen los mormones con Satanás, que lo ubican al mismo nivel de Cristo como hijos de Dios, una gran mentira y una falacia horrible. También los frutos nos permiten entender un mal maestro, un mal profeta, ¿no? Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15. Por el carácter de estos siervos. Son hombres que se visten de piedad, pero sus obras manifiestan lo que en verdad hay. Por eso, hermanos, tenemos que, eso no solamente para el que enseña, sino todos nosotros aprender a vivir en integridad, vivir de acuerdo y en correcta pureza en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro servicio. Perfección no hay, hermano. Como hablamos con el hermano que llegó temprano, que una prueba de nuestra fe verdadera, que somos verdaderamente creyentes, que luchamos contra el pecado. Los que no son creyentes se rinden ante el pecado, se dejan manipular por el pecado, pierden interés en la palabra, pierden interés en la obediencia a la escritura, pierden de vista quién es el Señor y Salvador y simple y llanamente dejan de luchar contra el pecado. El creyente verdadero cae, pero confiesa y se levanta y va perfeccionando su carácter a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay que tener cuidado con el carácter, hay que analizar el carácter perdonando aquellas cosas que tienen que ver con madurez, pero sí juzgando y condenando en cierta manera, como llamando a juicio toda actitud que tenga que ver con pecado. El pecado no se tolera en la iglesia santa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia dice en Efesios capítulo 5, que fue donde comenzamos nuestra historia, cuando Pablo compara a la iglesia con la esposa y dice al final en Efesios capítulo 5, versículo 32, grande es este misterio, mas yo le digo eso, pero respecto a Cristo y de la iglesia. O sea, Pablo nos enseña algo del matrimonio, pero el texto central de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, no es el matrimonio, y ahí salen unos principios de vida, obvio, pero el mensaje principal de Efesios 5 en este contexto que estoy hablando es la iglesia y Cristo como la esposa. Entonces, mis amados hermanos, Cristo quiere, exige, porque él dice para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia tiene y debe ser santa. Tiene y debe de ser santa. Y en la totalidad de la iglesia todos tenemos que aprender a cuidar ese aspecto de nuestra vida. También en los falsos maestros, en los falsos hermanos hay falta de temor y sumisión a la palabra. Eso es sencillo, no obedecen. Cuando usted está hablando con alguien, y eso lo he visto en principio de trabajo, como decir, entre comillas, con respeto, lo digo experiencia. Cuando estemos confrontando a alguien con la verdad de Dios, pero surgen las palabras, y lo digo con respeto porque ahorita mientras me tomaba un café,
Una de las hermanas con las que estábamos hablando usó el término, pero en buena manera, no quiero aclarar, ella no está en duda de su fe. Pero cuando usted está hablando con alguien y la persona pone el pero antes de reconocer un mandamiento del Señor, ya no hable más. O es que a mí me parece, ya no hable más, ahí está perdido. Esa persona no está en la verdad, porque pone el pero. Dios me manda pero, Dios me dice pero a mí me parece. Hay que tener cuidado. Eso significa, y no lo digo por la hermana, quiero aclararlo, para así aquellos que son falsos hermanos, falsos maestros, falta de temor y sumisión a la palabra. Eso es muy importante. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos entonces al verso 15. No olvidemos, hermanos, la razón del por qué hemos llegado a este punto. Es terminar en el tema de la iglesia como un cuerpo. Y miren que hablando en el verso 14, vamos a leerlo para recoger el contexto del verso 15. Vamos al verso 15. El contexto viene del 14 todo hacia atrás. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o engaños o trampas de hombres, que para engañar emplean, usan con astucia, usan trucos a las artimañas del error, el fraude, la astucia, ¿no? Cambian la verdad por el error. Y comienza con una conjunción, algo que hace un contraste entre lo que acabo de decir y lo que va a decir ahora. ¿Cómo comienza el verso 15? Sino que, entonces, para que ya no sean niños, entonces, en lugar de ser niños, vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que Pablo dice, sino que nosotros, ¿no? Habla de nosotros porque tiene que ver con los creyentes. Recuerden, hermano, este texto de Efesios se refiere a cristianos. Si aquí hay alguno que no sea creyente, no es para usted, en verdad, no es para usted. Pero eso es para aquellos que ya conocemos al Señor. Y nos dice a nosotros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El sujeto de esta oración somos nosotros. Y el predicado, como dice, la acción que se le pide al sujeto del verbo que está actuando son dos cosas. Pablo dice acá que nosotros debemos crecer en todo, ¿cierto? ¿Qué significa en todo? Cuando Pablo dice crezcan en todo, ¿qué es? Pero ¿qué es en todo? En todo puede decir muchas cosas, pero ¿qué es en todo crecer? Hablando en lo espiritual. Miguel, ¿cómo? Conocimiento, muy bien. ¿Cómo crecemos en conocimiento? Escudriñando la verdad. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ofrece el todo para crecer? Crecer. Conocimiento crece. Muy bien, Miguel. ¿Qué más? La oración ayuda a crecer. Muy bien. Otro aspecto. ¿La qué? Más alto. La obediencia, que tiene que ver con un aspecto de congregar, porque la comunión, cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, hermano, estamos hablando de un cuerpo vivo. No es un cuerpo estático o anómalo. Es una comunión, una unión de muchas personas, muchos hermanos, diferente carácter, diferentes personalidades, diferentes grados de madurez, diferentes ministerios, diferentes obediencias, pero todos hermanos en la fe, en un lugar o templo. Este no es la iglesia, es el templo donde se reúne la iglesia, donde nosotros manifestamos obediencia, en este caso la oración como iglesia, congregarnos como iglesia, confesión como iglesia, servicio como iglesia. Entonces, el todo implica muchas cosas que ustedes veo que están entendiendo, ¿no? ¿Y en dónde vamos a crecer? ¿Cuál es el origen de nuestro crecimiento? Dice, crezcamos en todo, que es el predicado de esta oración, dice, crezcamos en todo, ¿en quién? En aquel que es ¿quién? La cabeza. Ustedes no crecen por Carlos. Yo soy, hoy puedo estar aquí, mañana no estaré, hoy me afané, tenía que prestar un servicio. Doy gracias a Dios por el varón que estaban, los varones que quedaron acá atendiendo, y cuando llegué corriendo ya estaba todo listo. Si yo no hubiese llegado, el hermano hubiese seguido adelante hasta de pronto hasta dar la enseñanza. Pero qué bueno que te prepare. Qué bueno que podamos tener ese equilibrio y esa ayuda, ¿no? Pero él no es la cabeza. Él a través de él o a través mío o a través de cada uno de ustedes, hermano, todos nosotros somos en ese aspecto responsables, vamos a manifestar a alguien que es quién, que es la cabeza de la iglesia. Por eso dice en la acción que se le pide al sujeto, que es nosotros,
Dice, crezcan en todo que aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Usted no crece por estar en la iglesia de los hermanos aquí en Emaús. Usted no crece por estar en una iglesia, en una localidad X o Y con nombre X o Y. Eso no. Eso es un nombre nada más. Por eso nosotros no vivimos ni practicamos la parte denominacional. Somos creyentes en Cristo Jesús. Así comenzaron las asambleas de los hermanos, volviendo a la pureza de las escrituras. Y las escrituras no admiten un nombre personal, ni bautista, ni presbiteriano, ni metodista, ni anglicano, ni cuadrangulares, ni pentecostales, ni nada de esto que son nombres de diferentes clases de enseñanzas en la doctrina. Varios matices, pero la doctrina es una. Entonces, ¿de qué manera o cómo vamos a crecer? ¿Qué dice el verso 15? Miren lo que se le pide que nosotros hagamos. No solamente crezcamos en aquel que es la cabeza, sino que más. Porque para crecer en la cabeza hay una frase que está sujeta a que crezcamos. ¿Cuál es la frase? La que está al principio del verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, siguiendo la verdad en amor. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros crezca? ¿Cómo se nos pide crecer? Siguiendo la verdad en amor. Esa es la manera. ¿Qué significa siguiendo la verdad? Entonces, volvamos al mismo punto, ¿no? Cuando preguntamos, crezcamos en todo, ¿cierto? Ahora pregunto, siguiendo la verdad, porque el otro aspecto que vamos a ver ya al final, de pronto, ahorita lo alcancemos a ver, el aspecto del amor. ¿Qué significa, hermanos amados, siguiendo la verdad? Siguiendo la verdad en el amor. Entonces, volvamos. ¿Cuál es el origen de la verdad? Cristo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, siguiendo, para crecer debemos seguir esta verdad que es Cristo Jesús. Creo que es correcto y lo entienden perfectamente. ¿Cómo está su comunión con el Señor, mis amados? Podemos tener problemas de verdad, podemos tener aspectos emocionales aún no resueltos, podemos tener aspectos materiales como el cuerpo enfermo, ¿cierto? O podemos tener aspectos espirituales que de pronto nos van a impedir seguir la verdad en amor, para impedirnos en cierta manera crecer en todo. Yo puedo tener aspectos emocionales no resueltos, de pronto un pasado no resuelto, de pronto una situación familiar no resuelta, ¿cierto? De pronto una discusión a última hora que me genera un efecto emocional y nuestros sentidos se van a ver afectados, hermanos. Nos vamos a deprimir, nos vamos a entristecer, nos vamos a minimizar, pero esa no debe ser la razón para quedarnos quietos. Antes, al contrario, porque estas son las maneras en que el enemigo va a aprovechar trayendo una situación de freno en nuestra parte emotiva o en el cuerpo, por ejemplo, enfermo, a los que sufrimos. A mí, ahorita llegué a buscar una pastillita que no encontré y porque vine a hacer un servicio que me obligó a recibir mucha luz de carro y venía con vengo con esa cabeza aquí, con dolor de cabeza, pero eso no me frena para estar acá. Yo perfectamente, mira, ay, estoy malo, que otro haga las reuniones. No, hermanos, no debemos parar en nuestro servicio. Lo doy como ejemplo, perdónenme, pero fue lo que pasó. En cuanto, por ejemplo, si estoy enfermo, como Pablo, que tenía un aguijón en la carne y no dejó de predicar el evangelio, incluso Pablo con ese aguijón murió decapitado antes porque el Señor no lo sanó. Entonces, nuestra parte emotiva, levantémonos, hermanos, sobre nuestras emociones engañadas, de pronto sigamos adelante. Hemos perdido, la verdad es, hemos perdido el amor por la oración, oremos. Hemos perdido el amor por congregarnos, congreguémonos más. Porque nadie, Satanás no puede atarnos, solamente lo ata en su mente. Como dice en 2 Corintios capítulo 10, debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento que se opone también a la obediencia de Cristo. ¿Y cuál es el argumento? Satanás dice, usted no vale nada. Satanás dice, usted está enfermo, le duele el cuerpo y hasta le acrecenta los males de sus huesitos, de sus manos y todo esto. Y bueno, hermanos, y eso sería una razón para una persona de cierta manera. No estoy diciendo que quienes lo pasen sean débiles per se, pero puede ser de alguien que lo toma como excusa de no seguir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Seguir la verdad. ¿Cuál es el otro aspecto de la verdad? Cristo. ¿Qué más? ¿Qué otras verdades tenemos que tienen que ver con crecer en todo? Otra verdad. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cuáles son las cosas que son verdad en nosotros? ¿Cómo está la fe? Pablo decía aquí en Efesios capítulo 1, por esta causa yo también, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los de Éfeso estaban viviendo la verdad. Por eso la parte testimonial se notaba. Pablo dice en Tesalonicenses, por la gracia de Dios, vamos a enseñar este domingo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ahí estamos, la tercera parte. ¿Cómo hace la palabra de Dios efecto en nosotros? ¿Cierto? Si está haciendo la palabra de Dios efecto en nosotros. 1 Tesalonicenses nos lo está enseñando, porque es lo que hemos estado viendo a través de la predicación expositiva los domingos, ¿no? 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, estamos en ese contexto 13, 14, sobre el cuidado pastoral. Y también, mis amados hermanos, como dice literalmente, dice cómo el Señor nos ha traído convicción y certeza de que lo que usted está escuchando ahora es su verdad, ¿no? Miren lo que dice, lo leo, no lo busquen, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, siguiendo la verdad, siguiendo la palabra, ¿cierto? Esa es la verdad, usted tiene una convicción. Y lo que vamos a ver este domingo, si el Señor lo permite, es que esa convicción que trae el Espíritu Santo, según vimos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5, 6, es que lo lleva, actúa. Cuando usted actúa, no actúa por su propia fuerza, es el milagro. Eso es lo que habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice que la palabra llegó a ustedes en poder. Ese poder lo lleva a actuar, hermano. Ese poder lo lleva a actuar según la verdad. Ese poder que da la palabra de Dios. Ayer nos sorprendieron, fue muy agradable, una buena visita que recibimos. Oiga, es interesante, ¿no? Lo doy como ilustración. Muchas veces yo pensaba eso, oiga, ¿cómo es la vida? Uno muchas veces se preocupa por visitar a otros, escuchando a otros, pero ayer vinieron unos hermanos a visitarnos y nos escucharon y fue muy agradable. Doy gracias a Dios por eso. Se sintió bien. Poder compartir de algo, ¿no? A veces uno quiere dar, pero a veces también es bueno recibir. Lo que hicieron los hermanos fue seguir la verdad en amor. Eso, porque dice, no os olvidéis de la hospitalidad, por ejemplo. No os olvidéis de los débiles, ¿no? Sostengan a los débiles, animen a los de poco ánimo, motiven a los ociosos. Eso es seguir la verdad en amor. Eso lo que hicieron estos hermanitos amados, dice lo que dice, o cumple, perdón, lo que dice la siguiente parte del verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. Verso 16 dice, ¿de quién qué? Cuando seguimos la verdad, miren que ustedes saben lo que es la sinergia, hermanos. La sinergia es la suma de los esfuerzos individuales. O sea, es más efectivo trabajar en equipo que trabajar solo. Es más efectivo sostener y aguantar la lucha espiritual que el mundo nos trae en la comunión que solos. Si usted está solo y no se congrega, pobre de usted, porque le toca pelear con muchos frentes solo. Pero si estamos aquí unidos, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, ¿no? Y si estamos en la comunión, dice, miren lo que dice cuando seguimos la verdad y cuando crecemos en Cristo. Siguiendo la verdad en amor, dice que, ¿qué dice el verso 15? Sí. ¿Cuál es el efecto de seguir la verdad? No, sí, no, ese es el efecto. Eso es lo primero, digo. ¿Cómo vamos a crecer? Siguiendo la verdad en amor, pero hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que está en el verso 16. Todo el cuerpo, la unión de los esfuerzos individuales. ¿Usted creen que no se ve, hermanos? Por ejemplo, ¿usted creen que lo poquito que usted hace en la iglesia, que es tan humilde y tampoco a veces valorado, no vale? Vale mucho más que a veces estar aquí al frente enseñando. Es mucho más importante las cosas sencillas que no se ven, porque el Señor de la gloria sí lo está bien. Usted pensará, yo no soy nadie en la iglesia, no, hermanos. Como dice Pablo en 1 Corintios, en Romanos, ese miembro que es el más débil, el menos valorado, es el de más honra. Entonces, hermano, dele gloria a Dios. Por eso también, nadie en la iglesia es un cuerpo inútil, porque al seguir la verdad en amor, dice que todo el cuerpo
hay un efecto. ¿Qué dice? Según en el verso 16. Miren la acción, miren la acción. Estamos viendo los verbos. Mire, primero es crezcan, ¿cierto? Después dicen sigan, ¿cierto? En el verso 15 también, sigan la verdad, que es el resultado de crecer, ¿no? Para crecer hay que seguir la verdad, ¿no? Ya hay un efecto, no se ve. Y el efecto es que todo el cuerpo también recibe algo. ¿Qué recibe? Al final el verso 16, al final, que es el otro, como decir, el otro verbo ahí que tiene que ver, dice, recibe su crecimiento. Hermano, si la iglesia crece, no crece por la obra de unos cuantos que por aquí con la gracia de Dios trabajamos y duro para servirles a ustedes, y más todos estamos trabajando duro, créanme, pero esto es solo una pequeña parte de la totalidad del crecimiento. Cuando Francisco dirige acá, él ayuda a crecer la iglesia. Cuando los hermanos que nos visitaron ayer, ellos suman al crecimiento de la iglesia. No se ve, se verá después. Cada una de las cosas que usted hace. Cuando las hermanitas muy juiciosas, porque es ministerio de mujeres prácticamente los cursos de Maus, aunque yo trabajé ahí como varón, pero el día que se traiga un varón también servirá. Ese esfuerzo no visto por muchos suma que la iglesia crezca. Entonces, ¿cuál es el propósito de crecer siguiendo la verdad y recibir crecimiento? Miren lo que dice en el verso 16, perdón, la última parte. Recibe crecimiento ¿para qué? Edificándose. Es la misma palabra que está al principio en el verso 12, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito o la finalidad del crecimiento? ¿Para qué buscamos crecer? Para edificarnos. Edificarnos es construir, ¿no? Madurar. ¿Cuál es el medio entonces para ser edificados? Miren lo que dicen. ¿De qué manera vamos a crecer? Siguiendo, ¿no? Siguiendo la verdad. Pero ¿cuál es el medio? ¿Qué es lo que dice el verso 15? ¿Cuál es el medio? La manera, el método que Dios va a usar. ¿En qué debemos crecer? ¿Cómo nos vamos a edificar? ¿Por medio de qué? Del amor. Miren lo que dice en el verso 10-15. Siguiendo la verdad en amor. Y miren el efecto, crezcamos. Y también, si hacemos lo que el Señor dice, recibimos crecimiento, dice, y nos para ir edificándose en amor. ¿De quién habla acá? De la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia debe crecer en todo que es Cristo. La iglesia crece a través de la verdad, siga la verdad. ¿Qué es seguir? Cuando usamos el término, que es el otro verbo, hay varios verbos, está crezcamos, siguiendo, recibir, edificar. Son los 4 verbos que hay, no hay más. Eso nos dicen ya mucho. Entonces dice, ustedes hermanos deben crecer. ¿Cómo? En Cristo, sigue la cabeza. Segundo, ¿cómo? Sigan la verdad, ¿cierto? ¿Cómo? Sigan la verdad por medio del amor. ¿Qué más? Si usted lo hace por medio del amor, va a recibir un efecto, que es el crecimiento. ¿Para qué buscamos crecer? Para edificarnos. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra seguir? ¿Qué? Es fácil. ¿Qué significa seguir? ¿Qué significa seguir? Ir detrás. Sí, perfecto, es fácil. Y para ir detrás, ¿usted qué tiene que hacer? Puede ser, sí, hay que caminar, pero ¿qué hay que hacer? Cuando dice siguiendo, una vez recibí una clienta que me subió, se me subió de afán al carro y me cogió de sorpresa. Señor, hágame el favor, sigue ese carro porque lleva a mi esposo con la moza. Así, literal. Por ahí me llevó hasta la cumbre, siguiendo el carro. ¿Qué me tocó hacer a mí? Obedecer uno y seguir el carro. ¿Y yo cómo lo seguí? Mirándolo, hermano. La única manera es seguir. Y también mirando por dónde se iba, ¿no? Porque si él cruzaba a la izquierda, no mira para la derecha. Yo tenía que ir detrás. Allá la dejé en una feria que ve la cumbre en el momento, creo que fue para los días de septiembre, feria de Bucaramanga. Me pagó bien, se bajó y el bololo siguió allá. No sé en qué terminó la historia. Pero para seguir, tengo que poner los ojos en el carro que iba adelante. Ustedes dicen, para poder edificarnos en el amor, tenemos que seguir la verdad. Seguir la verdad. Ponga sus ojos en la verdad. Poner sus ojos en Cristo. Ahora, miren el efecto. Dice que el cuerpo debe estar como para recibir estas verdades. Para crecer en Cristo, debemos seguir la verdad poniendo los ojos por medio del amor.
Si lo hacemos, todo el cuerpo va a recibir crecimiento para edificar. Hasta ahí estoy resumiendo, en amor todos. Ahora, ¿cuál es el método? ¿Cuál es? El cuerpo debe estar ¿cómo? Para que eso funcione. Esta es la primera fórmula. Bien concertado. Cuando Francisco está cantando acá, Francisco per se, digo per se quiere decir de por sí, tiene una magnífica voz. Y yo tengo un mal oído. Así que me toca estar atento cuando Francisco canta, porque de pronto yo tomo la nota que no es. Pero me he dado cuenta, creo que pasó, creo que cantamos bien, ¿no, Francisco? Usted el del oído. Si cantamos mal, me pellizca, porque yo me le pego a él. Hubo una buena concertación entre la voz de él y la mía. Yo me sentí así porque lo oí, estaba además el sordito estaba más pegado a él. Entonces, debe el cuerpo, para que eso sea real, esta verdad se cumple en nosotros, hermanos. Miren lo que dice, donde quien todo el cuerpo bien concertado. La palabra concertado viene otra palabra que se usa mucho, que es que en música, un concierto. Cuando hay un concierto, ¿qué hay? Por lo general, si hay una sinfónica, una filarmónica, ¿qué hay? Armonía, pero también ¿qué hay? ¿Quién hace así? Usted ve en las sinfónicas o en las filarmónicas que un director, una dirección, esa dirección, tiene que haber alguien guiando. El cuerpo debe estar bien concertado y guiado por ¿quién? La cabeza, que es Cristo. Y Cristo, por eso en el contexto volvemos a los ministerios del Efesios 4:11, ¿no? Él dado una serie de hombres, aquí hay 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los mismos ancianos pastores. Y estos ministerios tienen apoyo de muchos otros dones. En realidad aquí se resume toda la iglesia. Entonces, toda la iglesia debe estar concertada en un buen concierto, en una buena sinfonía o armonía. En la iglesia, hermanos de Dios, para recibir ese crecimiento, para poder crecer en todo, en la cabeza que es Cristo, debemos seguir la verdad para tener un efecto que es recibir crecimiento. Al recibir crecimiento nos edificamos. Estoy resumiendo, vuelvo y resumo siempre. Pero para eso hay que estar bien concertados y unidos. Cuando dice concertar y unir es una palabra que están unidos, valga la redundancia, por la conjunción y, ¿no? Concertado y unido, no puede funcionar diferente. Debe haber una buena armonía en todos los ministerios y trabajos, hermanos. En la iglesia no pueden haber ruedas sueltas, no es correcto. Nadie de ustedes puede hacer lo que bien le parece en la iglesia, en la correcta iglesia de Dios. Sobre todo creo que aquí estamos tratando de proteger ese aspecto, que en la iglesia del Señor, aquí en la asamblea local en Santa María, no se hace lo que a usted le parece porque usted quiere a la hora que usted quiere. Todo debe seguir un orden y por lo menos una buena concertación con aquellos que representan la autoridad de Dios. En este caso, en la iglesia, el liderazgo, en el caso de la familia, el esposo hacia la esposa, ¿cierto? En el caso de los padres, los hijos hacia los padres, ¿sí? Así, debe haber una buena concertación y también, ¿qué? Unión, ¿no? Cuando dice de quien todo el cuerpo, volvamos al verso 16, todo el cuerpo debe estar como bien, porque cuando dice bien es un adjetivo, ¿no? Porque puede ser mal, ¿no? Cuando hay mala concertación, ¿qué hay? Un mal concierto, ¿qué hay? Desorden. Y Pablo decía, oigo que hay en vosotros divisiones, porque cada uno coge por su lado. No hay un buen concierto, hay desorden, la iglesia no crece, no se respeta la autoridad, no se honra el liderazgo en cualquiera de sus aspectos, ya sea maestras hacia los alumnos, damas en caballeros o en los ancianos pastores. Entonces deben haber un buen concierto y una buena unión. ¿Cómo? ¿Qué más dice? Bien concertados y unidos. ¿Cuál sería la imagen entre sí? Muy bien, esta. Entre sí. Esta. No es por allá, no es por allá, es entre sí. Cada vez que usted, esposa, tome una decisión, consulte con su cabeza. Y no es por machismo o autoritarismo, es el orden divino. ¿Ya? Consulte, pregúntele, no diga, no, como haga y después informe, no lo haga. Esposo, lo mismo, busque el consejo sabio de la parte emocional en esta relación. ¿Quién es? La esposa. Allá me hacen así, me mueven los ojos. Ella es la parte emocional, ellas fueron, ustedes hermanitas, fueron creadas para cuidar este aspecto. Ellos van a sacar de la costilla y no de los pies, ni la cabeza, porque ustedes protegen el corazón del hombre. Pero el hombre decide, si las embarramos, nosotros asumimos la culpa. Y ustedes sigan orando y teniéndonos paciencia. No, que ya lo dije, ya lo metí.
¿cierto? Entonces toca aplicar por ahí y salir como terraza allá al desierto porque mujer rencillosa, como tera cantidad. Pero así no es en la iglesia ni en la familia, obviamente. Entonces, bien concertado y unido entre sí por todas, ¿qué? Coyunturas. Vuelve a usar la palabra que ya hemos visto también en Colosenses, coyunturas y ligamentos, ¿no? Eso es un ejemplo que Pablo usa para aplicar al cuerpo. ¿Cuáles son las coyunturas? Pues vamos a recordar rápidamente. En el cuerpo, ¿cuáles son las coyunturas? Ya habíamos dado el ejemplo. Los huesos tienen una unión. Esa unión se llama coyunturas, ¿cierto? Es lo que une. Por ejemplo, aquí en mi codo hay una coyuntura. Y esa coyuntura está unida este músculo a este músculo y mantiene el hueso en su lugar por medio de los ligamentos, ¿sí? De los ligamentos. Cuando uno jugando fútbol se rompe el ligamento cruzado anterior, yo no sé qué, eso dan unos términos son raros. Quiere decir que se le rompe un ligamento, entonces queda el pie como todo suelto y se dobla la rodilla porque el ligamento deja de funcionar. No hay unión, no hay unión ni buena concertación. Por eso debe estar unido entre sí por todas las coyunturas. Pablo aquí usa el término coyunturas porque se refiere a personas, porque está hablando de aquellos que hemos seguido la verdad, que hemos crecer, ¿verdad? Que hemos estar concertados unidos. Las coyunturas tienen que ver con personas que trabajan de acuerdo al concepto en los diferentes ministerios, ¿no? En la alabanza no puede diferenciar, por dar el ejemplo a las demás clases de servicios que hay en la iglesia, unidos entre sí por todos los ministerios que lo conforman personas. ¿Qué hacen esas personas? ¿Cómo se completa? El fin es, mire, hermano, estoy resumiendo ya para terminar. Pablo dice, en lugar de ser niños, crezcan en Cristo. ¿Cómo? Sigan la verdad. ¿De qué manera? Pues que el cuerpo siga la verdad. ¿Por medio de qué? Del amor, ¿cierto? Por medio del amor. Eso implica perdón, implica todos los aspectos del amor, la misericordia, la bondad, todo lo que lleva el amor fraternal entre nosotros. El amor. Para que el cuerpo reciba algo. Si eso no se aplica, no se recibe, no hay crecimiento. Hay enanismo espiritual en la iglesia. Reciba crecimiento, ¿para qué? Para edificarnos, para crecer, madurar. En amor también, pero para eso el cuerpo tiene que estar bien concertado, unido por todas las coyunturas y ligamentos. Yo incluyo ligamentos porque Pablo lo usa en Colosenses también y en otro aspecto. Entonces, coyuntura, los diferentes ministerios tienen que estar empalmados. Eso no es saber quién resalta más, el ministerio de las damas o el de las maestras de instrucción bíblica o el del ministerio de los caballeros que tenemos los sábados o el ministerio de los que presiden acá, como ha dicho Francisco muy bien, o el ministerio de los que enseñamos. No, todo tiene que haber una perfecta concertación uno entre sí por todas las coyunturas que deben hacer algo. ¿Qué deben hacer? Dice, ¿qué deben hacer? Miren el texto. Recuerden que estamos expositivamente, entonces no nos alejamos de la Biblia. Texto 15 y 16. Por todas las coyunturas que, ¿qué, Silvia? No. Fíjense el texto. ¿Qué se ayudan? Ese es el pronombre, la conjunción. La manera, o sea, quiere decir, hay que estar bien concertado y unido por medio de las coyunturas, pero ¿qué? Tienen que ayudarse. ¿De qué manera? Mutuamente. ¿Qué significa mutuamente? Exacto. Yo te ayudo, tú me ayudas y nos ayudamos todos. Parecido a lo que hacen los políticos hoy día, ¿no? Yo te ayudo, yo te nombro, tú me ayudas. Ay, Dios mío, Señor, tenga misericordia de nuestro país. Pero en la iglesia no es así. Nos debemos ayudar mutuamente. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cómo es ayudar mutuamente, hermano? Ayer los hermanos, esto hay ilustraciones. Nosotros íbamos a salir con mi esposa a un bocadito por allá donde un hermano nos llevó la semana pasada, nos gustó el antojo donde nos llevó Miguelito. Íbamos a ir. Cuando llegaron los hermanos que estaban practicando esta verdad en amor y nos trajeron 2 papitas. Fueron 3, porque yo me comí una. Una era para Andrés, mentira. ¿Y qué significa eso? Ellos estaban ayudando mutuamente, suplieron algo, entre comillas, ¿no? Es una ilustración que nos estaba haciendo falta en esa manera, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera nos ayudamos mutuamente? A ver, denme ejemplos para ayudarnos, para que practiquemos a partir de hoy ya. ¿Cuál es? Mutuamente, ¿como qué? Llevando cargas. ¿Qué significa, Jennifer? Llevar cargas. ¿Usted cómo le lleva la carga a su esposa? El hombre pesa 20 kilos más que usted, pero ¿cómo lo lleva?
Ah, usted paga y ella carga el canasto, ¿no? Miren cómo es Miguel. No, 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 en el aspecto espiritual. Orando, muy bien, muy bien, muy bien. Pero antes de orar tiene que hacer algo también, Dayan. ¿Qué hay que hacer antes de orar? Por ejemplo, hoy vino un hermano para orar por él, pero antes de orar tuvimos que oírlo. ¿Usted cómo va a orar por algo que no sabe? ¿Sí? Entonces vamos a orar sabiendo. Por eso yo les aconsejo, hermanos, este domingo yo me acerqué a una persona y le dije, ¿quiere que ore por usted? Quedamos de orar en la próxima vez, eso sí. Ella dijo, sí, 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 quiero. El domingo vamos a hacer eso. En la comunión de domingo, ustedes se van a acercar los unos a los otros como la tarea práctica de ayudarnos mutuamente. Si hay una visita mucho mejor, nos acercamos a la visita, le damos la bienvenida, el abrazo de amor. ¿Quiere que ore por usted? ¿Sobre qué le gustaría que oráramos por usted? Ay, me duele la cabeza, por dar un ejemplo. Venga aquí y oramos. ¿Sí me entienden el ejemplo práctico? Eso es ayudarse mutuamente. Yo le entrego a ella. ¿Y ella qué me puede entregar a mí? ¿Qué me daría esa persona si yo hago eso por ella? Gratitud. Y como dijo Pablo, en el ejemplo del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando ustedes lo hacemos, hermanos, créame, como dice la Escritura, atesoramos en la gloria. Allá tenemos una cuenta de ahorro donde el Señor nos va sumando esas buenas obras, ese vasito de agua que usted le dio al hermano cansado, esa papita que trajeron ayer, le sumamos bastante. Dios los bendiga. Y hay fortaleza, sí. Doy testimonio. Parece una bobadita, pero es una gran verdad. Uno se llena como que, hay un efecto, una visita, pero es una visita muy valiosa, hermano. Si fue para nosotros muy valiosa. Dice que se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Terminando ya. ¿Cómo se ayudan mutuamente? Según su actividad. Por ejemplo, ayer los hermanos que vinieron, por eso el servicio es en pareja, siempre, no solo. No es que se prohíba que el hombre visite a la mujer, no, no, pero usted visitar a la hermana con otra persona, nunca solo. Pero ¿qué pasa? Ayer los hermanos que vinieron se ayudaron mutuamente según la actividad propia de cada uno. Uno dio la palabra y el otro oró. Eso fue ayudarse mutuamente. Por eso, en ese aspecto, siempre hay dos, siempre. Va a ser visita, vaya acompañado. Lo que tengamos que hacer, Bayona, siempre ya dos. Eso lo vamos a ver ahora en Marcos otra vez en retomar el tema y recordar algunas cositas de la enseñanza del Señor a los discípulos. Recuerden que estamos viendo el texto, el libro Primero Yo, el Congreso va a ser sobre el discipulado, lo que estamos viendo en la iglesia en estos meses sobre discipulado, lo que estamos viendo en Tesalonicenses en la iglesia es la palabra, todo lo que tiene que ver con el aspecto de hacer discípulos, según la actividad propia de cada uno. ¿Cuál es la actividad propia? El que está llamado a enseñar, enseñe, el que está llamado a visitar, visite, el que está llamado a orar, ore. Y hay diferentes y todos nos ayudamos y crecemos. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? Bueno, muy bien. Silvia, en voz alta y firme. Aquí le escucho antes de terminar. ¿Fue más altico, hija? Qué pena. Bueno, mencionamos algunos, por ejemplo, una visita es una ayuda mutua. Ah, ¿cómo? También, no piensen que eso es un interés personal. Muchas veces, sí, muchas veces una ofrenda también es una ayuda mutua, ¿cierto? ¿Qué más decía Silvia? Entonces, usted pregunta de qué manera, ¿cierto? Entonces, bueno, terminemos con Hebreo porque me alargué un poquito, pues ya con esto ya terminamos y yo creo que para el otro jueves ya comenzaríamos la introducción de Marcos. Pero creo que Hebreos capítulo de, listo. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Mire bien. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y en su contexto, una ayuda mutua, por ejemplo, en ese contexto, ¿cuál sería la ayuda mutua que habla Hebreos? Sí, pero en el contexto. Miren lo que Pablo dice después del verso 16. Porque es un contexto. Aquí se extrae el principio de la ayuda mutua. Dice,
No se olviden de la ayuda mutua y de hacer el bien. Todo lo que significa hacer el bien a su hermano es ayuda mutua. Una visita, la canasta de amor es una ayuda mutua, una ofrenda es una ayuda mutua, un acompañamiento es una ayuda mutua, al enfermo es una ayuda mutua, la hospitalidad es una ayuda mutua, todo esto que signifique. Pero miren como dicen entonces, una ayuda mutua según el contexto, aquí termino, no me quiero salir del tema, dice. Verso 17. El aseo es una ayuda mutua. ¿Sí? Ay, sí, ayer unas hermanas, fue hoy, ¿no? Ayer, ¿no? Dos siervas, porque son siervas. Nadie les dijo, vengan. No oye el nombre para decir el santo, pero sabemos el milagro. Vinieron y hicieron aseo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Entonces, Dios bendiga a estas siervas que dieron su ayuda. Ellas saben quiénes son y han sumado la gloria. Han dicho, pueden entrar al cielo en chancletas si quieren, se les perdona. Hermano, entonces mire lo que dice el contexto todo. ¿Cómo ayuda mutua en el contexto de Hebreo? Termina porque ahí hay que aplicarlo bien. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso es parte del contexto. La obediencia al liderazgo, a la autoridad, es una ayuda mutua, porque así usted evita y se guardan o se guarda de la división. Perdónenme, me alargué un poquito, pero ya con esto prácticamente damos por terminado. Faltaron unos versos en Colosenses, pero vamos a dejar ahí de igual manera. Para el próximo jueves los invito, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo a la primera parte, primera serie, primera clase de muchos meses de clase para mí, de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 50. Ya está listo prácticamente. Hay 3 temas para ver ahí, pero lo vamos a ver por bloques y viendo el contexto de toda la historia de los discípulos. Amados hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitar a Francisco, si quiere anotar, por favor. Sí, Francisco, terminamos las peticiones de oración. Gracias, Francisco.